Es una bendición hablar con ustedes una vez más, con los siervos del Señor, con discipuladores y discípulos de Misión Cristiana del Calvario, a quienes saludo y los bendigo desde aquí de Guatemala, y alabando a Dios por permitirnos estos tiempos tan preciosos en los avances de la tecnología como es el internet. Una bendición poder llegar hasta sus hogares y de esta manera pues bendecirles con las escrituras, con los manuales que Dios nos ha entregado, con su revelación, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados, bendecidos, transformados, y que tengamos el estilo de vida del reino y que podamos manifestar en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros pensamientos a Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Hoy vamos a trabajar un fruto del Espíritu que es el gozo. El gozo no es meramente reírnos de todo o sacarle chiste a todo. Posiblemente alguno pensará que alguien que se ríe mucho, ese tiene gozo. La verdad es que el gozo es un fruto del Espíritu, tiene que ver con una relación con el Espíritu y que se puede manifestar de diferentes maneras y en diferentes situaciones, y por eso es importante conocer este fruto del Espíritu. El gozo es también parte del carácter de Cristo, es un fruto del Espíritu que nos lleva a tener el carácter de Cristo, no importando las circunstancias, no importando lo que esté ocurriendo alrededor o lo que puede estar siendo afectado. Sencillamente el gozo es algo que permanece, es parte de la relación con el Espíritu, y por eso es importante hoy meditar las Escrituras con relación a este fruto del Espíritu, que es el gozo. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y que cada uno de nosotros podamos gozarnos sea cual sea nuestra situación. Esa es una verdad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que hoy vamos a ir viendo este tema para edificarnos y de esa manera crecer en Cristo y madurar. El gozo. Preguntas para reflexionar. Tenemos 3 preguntas. ¿Cómo podemos tener gozo? Esa es una pregunta que debe ser respondida en el discipulado para ver cuánto hemos entendido de lo que es el gozo. ¿Qué produce el gozo en nuestras vidas? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué produce? Y la tercera pregunta, ¿podemos comparar el gozo del Señor con un deleite temporal? Bueno, estas preguntas se van a ir respondiendo una a una en el proceso de la enseñanza, y ahí podemos ir entonces formando ya en nosotros el criterio de Dios, la enseñanza de Dios, para que podamos tener la respuesta correcta, pero también la actitud correcta y la expresión correcta. El gozo. En el texto a memorizar encontramos en las Escrituras, en Romanos, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 14, verso 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14,
17. Una de las manifestaciones de ese reino es el gozo, pero el gozo en el Espíritu Santo. Y es ahí donde vamos a ver la relación que tiene este fruto con el Espíritu Santo. En el contenido de la lección encontramos que, tomando el texto base, podemos notar que parte de la naturaleza de Dios refleja el gozo. ¿Qué gozo, verdad? El gozo, el cual se manifiesta cuando el pecador, oiga bien, se manifiesta cuando el pecador se arrepiente, según lo que dice Lucas 15, versículo 7. Vaya por favor conmigo a las Escrituras. Lucas 15, 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, la naturaleza de Dios se refleja el gozo, el cual se manifiesta cuando el pecador se arrepiente. Ahora, se celebra en el cielo ¿qué? El nacimiento de todo aquel que se arrepiente en Cristo. Dios mismo es quien nos llena de su gozo y nos permite así comprobar la plenitud de su amor y de su perdón. Miren, no solo hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, sino que también Él, Dios mismo, es quien nos llena de gozo y nos permite así comprobar la plenitud de su amor y de su perdón. Qué lindo, ¿verdad? Él se goza de nuestro arrepentimiento y nosotros nos gozamos de su amor y de su perdón. Qué lindo. ¿Cómo se produce el gozo? Fíjense que el gozo es una determinación, pero hoy vamos a ver qué produce el gozo en nosotros. ¿Cómo se produce? Y tenemos 4 ejemplos. 1, con una vida de arrepentimiento, con una vida de servicio, cuando se evangeliza una ciudad, con la presencia de otros hermanos. Vuelvo a recapitular. Con una vida de arrepentimiento. 2, con una vida de servicio. Y 3, cuando se evangeliza una ciudad y con la presencia de otros hermanos. Vamos a ir viendo. La Escritura nos habla en Lucas 15, verso 10. Cuando nos da el ejemplo con una vida de arrepentimiento, dice: así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ¿cómo se produce el gozo en nosotros? Al ver personas arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a Dios. Es motivo de gozo, produce gozo en el cielo, pero gozo también en la tierra por su amor y su perdón. La segunda, con una vida de servicio. Aquí en Lucas 10, en el versículo 17, dice de esta manera: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo regresaron ellos después de haber hecho todo lo que el Señor les mandó hacer? De predicar, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios. ¿Cómo regresaron ellos después de predicar este evangelio del reino?
cómo regresaron. Dice que volvieron los 70 con gozo. No dice que volvieron 10 con gozo y los otros venían molestos. No, dice que venían con gozo los 70. ¿Por qué? Porque pudieron ser efectivos y porque pudieron servir al Señor. Qué lindo es cuando vemos a la gente sirviendo al Señor con gozo. Se les nota en sus actitudes, sus acciones, sus palabras. Y qué lindo es verlos a ellos yendo a hacer lo que se les ha indicado y que regresen con gozo manifestando las cosas que vieron. Qué diferencia. Hay muchos que van molestos, enojados y que van como que se les está empujando a hacer las cosas. Las actitudes hablan mucho de nuestra manera de cómo servimos al Señor. Entonces, ¿cómo se produce el gozo? Pues con una vida de servicio. Yo me gozo de servir al Señor, me gozo de predicar su evangelio, me gozo cuando veo sanidades, me gozo cuando veo liberaciones, me gozo cuando puedo ver milagros, me gozo cuando puedo ir a otras ciudades y predicar el evangelio y manifestar el reino de Dios. Me gozo en una vida de servicio, cuando tengo que visitar a un enfermo, cuando tengo que ir a ver a un necesitado. El gozo del Señor es mi satisfacción. ¿Por qué? Porque he podido servir al Señor. La otra es cuando se evangeliza una ciudad. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el evangelio es predicado por todas partes. Y entonces estamos nosotros viendo que cuando se evangeliza una ciudad, encontramos nosotros en Hechos capítulo 8, quiero que por favor vaya conmigo, en Hechos 8 versículo 5 en adelante dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero vea el verso 8 lo que dice: así que había gran gozo. No dice que solo había gozo, había gran gozo en aquella ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la ciudad es evangelizada y se convierten a Cristo, la gente se arrepiente, de sus pecados, de su vana manera de vivir. Cuando la gente cree en Cristo, cuando lo confiesa como su Señor y su Salvador personal, cuando se bautizan, nacen de nuevo, y entonces se produce gran gozo en la ciudad. Mire qué importante esto, ¿verdad? Porque cuando se predica el evangelio, se transforma la ciudad. Una ciudad sin pecado, una ciudad sin vicios, una ciudad sin maldad, una ciudad. Necesitamos que ese gozo llegue a nuestras vidas, llegue a nuestras ciudades. ¿Cómo va a llegar? A través de predicar el evangelio de Cristo, de predicar a Cristo, de revelar a Cristo, de anunciar a Cristo. Entonces nuestras ciudades van a tener gran gozo, como se experimentó en Samaria. Pero también vemos el gozo con la presencia de otros hermanos. Busquemos aquí, por favor, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, segunda de Timoteo 1, en el versículo 4, dice así: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo.
Pablo deseando ver a su hermano discípulo Timoteo. Dice, deseando verte. Ah, qué lindo es cuando nos vemos los discípulos, cuando nos vemos los ministerios, cuando nos vemos en la iglesia, cuando nos vemos en el grupo de comunión familiar. Hay gozo. Qué lindo podernos ver una vez más y podernos acordar de nuestros sufrimientos, pero que ahora el estar juntos produce en nosotros ese gozo. El gozo como estilo de vida. Fíjese que qué tremendo, porque si el gozo es un estilo de vida, las circunstancias, las situaciones, todo lo que acontezca en nosotros no va a quitar el gozo de nuestra vida. Al contrario, manifestaremos el gozo del Señor. Yo quiero que vea por favor aquí en el Salmo 40, en el versículo número 16. Salmo 40, 16. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Qué tremendo. Gócense y alégrense de ti todos los que te buscan, y digan ¿cuándo? ¿Y digan cuándo? Siempre. Esa palabra siempre es ¿cuándo? Siempre. El gozo debe ser permanente, pues indica el fruto que se desarrolla en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando percibimos el gozo como estilo de vida, tenemos que comprender que no vamos a basar nuestros caminos o ese gozo en esa alegría. Fíjese bien, pues, le voy a explicar esto. No basamos o que no vamos a basar nuestro caminar en un estilo de ánimo, sino en la convicción y determinación de guardar y compartir ese gozo, esa alegría. En otras palabras, muchas veces nuestro ánimo no está muy bien, que se diga, y a veces nos sentimos desanimados, decaídos, pero hemos determinado manifestar el gozo siempre, que sea algo permanente. Entonces esas cosas negativas que puedan estar pasando no nos van a afectar. Al contrario, nosotros vamos a afectar esas cosas negativas, vamos a transformar el ambiente, vamos a transformar el problema en una oportunidad de ¿qué? De manifestar el gozo. Qué importante entonces es esto, porque entonces ya se convierte en un estilo de vida. Veamos en el Nuevo Testamento, por favor. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver las escrituras con relación a el gozo. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:16 dice de esta manera: estad siempre, ¿qué dice? Gozoso. O sea, debe ser permanente, debe ser un estilo de vida. Esto cambiará, transformará todo aquello que querrá venir a ponernos dificultad, necesidad, tristeza. Óigame, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Nos gozaremos en medio de las pruebas, nos gozaremos a pesar de las crisis, a pesar de situaciones que puedan venir contrarias a nuestra vida. El gozo del Señor debe permanecer en nosotros. Qué tremendo. En Habacuc encontramos algo muy importante, porque en nuestro gozo no es externo sino interno, y hemos entendido que el acercarnos al reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Mire lo que dice Habacuc 3:17 al 18. Dice, mire pues, ¿dónde va a manifestar el gozo? Dice 3:17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas, ¿qué dice? Me hace andar. Pero Mateo 6:33 también dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas y las demás cosas vendrán, ¿qué dice? Por añadidura. Dios no falla. Pero Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 17, manifiesta que aunque haya crisis alrededor, él se va a gozar en el Señor, se va a alegrar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no falla, no nos abandona. Veamos las recomendaciones de esta enseñanza. Hay 4. Nuestro gozo no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y somos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? 2. La naturaleza de Dios refleja gozo en su creación, en su redención y en su perdón. 3. El gozo no se desarrolla solo cuando estamos bien. Debe haber gozo también en la adversidad. 4. El gozo no es un resultado de un deleite temporal o pasajero. El gozo es el resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Recuerde que es un fruto del Espíritu Santo que podemos expresar no importando dónde estemos, cuál sea nuestra situación, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, manifestar siempre el gozo del Señor. En la evaluación, define lo que para usted o para mí es gozo. Cada uno de ustedes debe tomar un tiempo para escribir algo en la pregunta 1, porque es algo personal. ¿Qué es el gozo para usted? Defina lo que para usted es gozo. Es más que alegría, es más que reírse, es mantener una actitud permanente sabiendo que Dios tiene control de todo y que mi Redentor vive y que no falla y que Él me guarda y que Él me ayuda. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pregunta número 2. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Será comida? ¿Será bebida? ¿O serán diversiones? ¿O será justicia, paz y gozo? Exacto, justicia, paz y gozo. Pregunta número 3. ¿Cómo alcanzamos el gozo del Señor? ¿Cómo alcanzamos el gozo del Señor? ¿Por medio de un partido de fútbol? ¿Por medio del arrepentimiento y perdón de los pecados? Claro, esa es la respuesta. Por medio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pregunta número 4. ¿Cuándo debemos expresar nuestro gozo? ¿En el culto? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando tengo un privilegio? ¿O en todo tiempo? Claro, en todo tiempo debemos manifestar el gozo. Y pregunta número 5, ya para terminar. ¿Quién ha dado el gozo de mi vida? ¿El mundo? ¿El pastor? ¿El esposo o la esposa? ¿El novio o la novia? ¿O Dios nuestro Padre? Exacto, Dios nuestro Padre. Este ha sido un tiempo muy precioso en la presencia del Señor, donde hemos podido ver un fruto más del Espíritu en la formación de nuestro carácter. El gozo del Señor es mi fortaleza y debo manifestar ese gozo en todo tiempo. Debe ser permanente. Que el Señor les llene de sumo gozo y que ese gozo permanezca en ustedes todos los días hasta el fin. Bendiciones, hermanos.